Shalom amigos, Shabbat tenemos algo para compartir a ustedes y que quedó pendiente de la semana pasada. Hablábamos de las vestiduras, que era algo que íbamos a tocar y que tiene que ver con el tema que vimos. Parece como muy complicado para unirlo, pero espero que en el transcurso del tema podamos irlo desarrollando, ya que en la manera de pensar, en la interpretación hebrea, pues hay una distancia enorme con la interpretación occidental o la interpretación cristiana. Por eso es que resulta a veces como muy complicado, pero si ustedes deciden seguir avanzando, caminando en estos videos, pues muchas dudas se van a ir despejando, ya que en mi caso muy particular, pues me costó como 12 años de estar investigando muchas cosas en la manera y la interpretación hebrea, mucho de historia, de arqueología bíblica, para poder ligar un poquito ese pensamiento hebreo y al mismo tiempo desligar esas maneras tradicionales, occidentales y griegas que tiene la teología cristiana. Y no es que ahora estoy como en contra o tirándole, como se dice por ahí, al cristianismo. No, entiéndase que cuando una persona, quien sea, decide buscar, estudiar, analizar, escudriñar, entonces lo que se dice en la teología cristiana, que la revelación viene siendo progresiva. Y es progresiva, pero cuando cada persona busca y anhela y ora y estudia y trata de ir entendiendo, entonces es que esa revelación va viniendo, porque es como la luz de la aurora, es decir, un amanecer donde hay muchas sombras en el horizonte y va subiendo y subiendo el sol, y entonces todo se va aclarando, el panorama se va aclarando hasta que llega el sol a su máximo punto y todo se ve perfecto, hasta que el día es perfecto. La teología entonces enseña esta verdad, así es que no todo en la teología está para tirarlo a la basura. No lo creo así y no lo declaro así. Pero hay muchas cosas en la teología, la manera de la teología cristiana, que no alcanzan a hilar, a eslabonar con el pensamiento hebreo. Y eso es lo que pues el Eterno ha tenido misericordia para mostrarme a mí, no solamente a mí, a muchas otras personas alrededor del mundo, y que curiosamente estamos coincidiendo, porque es una revelación del Eterno. Tiene su base en el escudriñar, en el estudiar, en el analizar, pero sobre todo en la misericordia del Eterno, porque Él, a quien quiere revelarse y revelarle cosas, Él lo hace, a quien Él quiere. Así es que a Él le ha placido mostrarme algunas cosas, enseñarme cosas, y sigo aprendiendo más cosas, y quiero compartir a todos aquellos que tienen ese interés. Así es que vamos a ver ahora la parte de las vestiduras. Se habla mucho de qué tipo de vestiduras debe tener un creyente, y hay una gama de vestiduras religiosas, hay una gama de vestiduras muy grandes, y nosotros vamos a tratar de ir entendiendo acerca de esto, ¿no? Hay vestiduras de religión, hay muchísimas, y cada religión tiene sus maneras y sus formas que se ha inventado, pero hay un tipo de vestiduras a las cuales el Eterno le mostró a su pueblo, con las cuales se vistieran. Entonces no estamos inventando nada, vamos a hablar de las escrituras. No hablemos entonces de vestiduras de hipocresía o de religiosidad vanas, sino hablemos de las vestiduras que la Torah, que las escrituras nos van a enseñar. Y el primer pasaje, me voy a ir a Génesis, vamos a tomarlo desde ahí, primer libro, Bereshit, en el que el Eterno hace un primer sacrificio de animal, porque muchas veces la pregunta de dónde surgen los sacrificios de animales. Bueno, pues surge desde el inicio, cuando Adán y Eva desobedecen y se dan cuenta que están desnudos.
Así es que ahí viene el inicio de estar desnudos y el inicio de estar vestidos o tener que vestirse. Se da todo esto en el capítulo 3, donde viene la maldición a la serpiente y las consecuencias para Adán y las consecuencias para Eva. Y en esta parte donde ellos están desnudos, entonces dice claramente que el Eterno los vistió, les puso vestiduras de pieles. Eso pues es tan conocido de todos que lo vamos a ir viendo ahí. Pues ahí están las escrituras. Vemos en el capítulo 3 acerca de que la serpiente es astuta, luego viene la maldición, ellos están desnudos y se les da una vestidura. Entonces ahí tenemos un inicio de que el Eterno tiene vestiduras para el ser humano y para aquellos que decidimos caminar en su palabra, en su verdad. Las segundas vestiduras es las que en el capítulo 28 de Éxodo, de Shemot, el Eterno le dice a Moshe: llamarás a tu hermano Aarón y sus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti, para que me puedan servir como Coanim, como sacerdotes. A Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir al Eterno, que expresen dignidad y esplendor. Así es, aquí tenemos otro tipo de vestiduras, las vestiduras que se le dieron a Aarón, que era hermano de Moshe, pero que fue escogido del Eterno, para que él llevara unas vestiduras especiales y presentarse como sacerdote delante del pueblo. Aquí viene entonces ya todo lo referente a esas vestiduras, capítulo 28. No lo voy a leer, este pequeño estudio pues que sirva también para que ustedes en su hogar o donde estén puedan detener y revisar. Vienen las vestiduras para él, el sumo sacerdote, pues eran vestiduras de verdad, como dice aquí, de dignidad y de esplendor. Pero también vienen las vestiduras para los hijos de Aarón, que no eran sumos sacerdotes, sino los sacerdotes, los que ministraban. Y a ellos también se les da unas vestiduras especiales, calzoncillos de lino. Al sumo sacerdote era pues su túnica, todo lo que llevaba enfrente, pero también llevaba en su cabeza un turbante. Era parte de las vestiduras. Los sacerdotes también llevaban cubierta su cabeza. Todo esto lo encontramos en el capítulo 28 y en el 28 se encuentra prácticamente ahí todo. 28:41, esta parte final voy a leer, dice: con ellas viste a Aarón y a sus hijos, luego úngelos, los inauguras y los dedicas como Kadosh, como apartados, como santos, según la versión que ustedes tengan. Kadosh es apartado, para que ellos me puedan servir en el oficio de Cohen, de sacerdotes. También haz para ellos calzoncillos de lino que lleguen desde la cintura hasta los muslos para cubrir su carne desnuda. Aarón y sus hijos los usarán cuando vayan al tabernáculo del testimonio y cuando ellos se acerquen al altar para ministrar en el lugar Kadosh, para que no incurran en culpa y mueran. Esa será una regulación perpetua para él y para su descendencia para siempre. Hay algo interesante en todos estos pasajes en los que a los sacerdotes se les pide, se les exige que sus vestiduras, sus calzoncillos y su túnica tenían que cubrir una buena parte de sus piernas, porque dice que al subir la rampa o las escalinatas, que no fuera descubierta su desnudez. Obviamente que si el calzoncillo llegaba hasta sus muslos, entonces la túnica era un poco más abajo, y aún era ese cuidado de que los sacerdotes fueran vestidos de esa manera y que evitara cualquier tipo de pensamiento lascivo, sensual, sexual hacia quienes los miraban. Qué curioso, aún hacia los hombres. Después vamos a ver algo más que tiene que ver con las vestiduras, que se encuentra en
Números 15:37. Estamos hablando de las vestiduras que el Eterno tiene para su pueblo. Ya vimos al sumo sacerdote, a los sacerdotes, vamos a ver ahora al pueblo en general. Es Números de Midbar, capítulo 15, verso 37. El Eterno, Yod-Heh-Vav-Heh, le dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones. Aquí, mi versión, que es más hebraica, dice tzitziyot. En algunas versiones dice franjas, en otras dice flequillos. Esta, que es más hebraica, dice tzitziyot, en las esquinas de sus atuendos. Y pongan con los tzitziyot en cada esquina un hilo de color azul. Será un tzitzit, un fleco. Bueno, aquí tengo la muestra. Es así. Estos son los tzitzit o los tzitziyot en plural. Harán tzitzit en las esquinas de sus vestiduras. Esta es una esquina, esta es otra esquina, esta es otra esquina y esta es otra esquina. 4 esquinas. Son los tzitzit, tzitziyot en plural, para que los miren y así recuerden todos los mitzvot que el Eterno, que Yod-Heh-Vav-Heh, que miren estos mitzvot, los recuerden y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos, sino los ayudarán a recordar y obedecer todos mis mitzvot y a ser apartados, santos, kedoshim, para su Elohim. Esa es otra parte interesante, pues, de las vestiduras, y encontramos mucho acerca de esto. Dice que los usarán en sus vestiduras. Esa es una frase. En sus atuendos. La otra parte sería en sus túnicas, porque es lo que se usaba en esos tiempos. Y podemos ponerlo aquí, pues, en su camisa. Depende de dónde se vea, se escuche este video. En el saco, en su abrigo. Y aquí en México hay un atuendo muy interesante, muy típico, que se llama zarape. Algunos lo van a identificar. Ese zarape, quienes lo recuerdan, se usa mucho en el estado de Jalisco, pero se extendió por muchos lugares, por todo México, incluso en Sudamérica. Es algo parecido, es como un manto. En algunos casos tiene una abertura en el centro para ponerlo y meterlo ahí. En otros casos se llama jorongo y se pone como un saco, como un abrigo. Esas eran las vestiduras que se usaban antiguamente. Encontramos mucho acerca de esto. Vamos a otro pasaje de Deuteronomio 22:12. También está interesante y tiene que ver con esto. Acerca del tzitzit, las franjas, los flecos. Podría ser más propio fleco que franja, pero la palabra correcta es tzitzit. Deuteronomio 22:12. Ya vimos que era el mandamiento al pueblo de Israel por todas sus generaciones, para que se acuerden de los mandamientos y no se vayan tras su corazón y se prostituyan. Vamos a ver entonces aquí 22:12. 22, verso 12. Te harás cuerdas torcidas en las 4 esquinas del manto. Son cuerdas, están torciditas. En las 4 esquinas del manto con que te cubres. O sea, va quedando claro, es en el manto, vestidura, y en el mismo manto van los tzitzit o tzitziyot en plural. Los pondrás en cada esquina de ese manto con el cual te cubres. Es parte de vestimenta. Vamos al siguiente pasaje. El primero es, lo repito, Números 15, 37 al 41. El segundo que acabamos de ver es Deuteronomio 22:12. Vamos a uno más, Mateo 23:5. Síguenme, fíjate allá. Mateo 23:15. Si vamos entendiendo
todo esto del mandato de usar tzitzit en las vestiduras, entonces lo podemos relacionar perfectamente con los tiempos ya de Yeshua en el Brit Hadashah acerca de esta vestimenta. 23:5. Dice, está hablando acerca de alguna gente que algunos se llamaban o les llamaban maestros de la Torá, algunos de los fariseos. Y dice, verso 4, ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Verso 5, todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por otros, pues ellos hacen sus tefilim anchos y sus tzitziyot largos. Aquí vamos a dejar en claro para que la interpretación sea correcta, porque inmediatamente ese pasaje aparentemente habla de cosas malas. Aquí lo que se está resaltando es que había una mala actitud de estas personas. Y era tan mala actitud que incluso estaban haciendo más grande, más visible, porque había orgullo, porque había vanidad en sus corazones, pero estaban haciendo más grande aquello que se había dado como un mandamiento. Dice, todo lo que hacen lo hacen para ser vistos por otros, pues ellos hacen sus tefilim anchos. Esa es otra parte, tefilim, pero vamos a ver solamente la parte de los tzitziyot y sus tzitziyot largos. Depende de la versión que tenga cada uno. La palabra correcta es tzitziyot, tzitzit. Pues quizás vean ustedes ahí franjas, hilos, yo no sé cuántas versiones puede haber, pero dice tzitzit. Hacen sus tzitzit largos, pero dice para ser vistos de los hombres. Y todos seguramente conocen ese pasaje en el cual aquella mujer de flujo de sangre, que tenía mucho tiempo ya había gastado su dinero, ya no tenía más dinero para ir a los médicos, lo había gastado todo. Y cuando en ese tiempo Yeshua está haciendo milagros alrededor de la gente en Jerusalén, en Judea, en todos esos lugares en Galilea, esta mujer, sabiendo que Yeshua andaba cerca, ella se atrevió a salir cuando ella tenía que estar apartada, porque en esa situación se le llama una inmundicia de la carne, y ella no podía estar en medio de toda la gente porque estaba prohibido por la Torah, por la Escritura. Tenía que estar en su lugar para limpiarse hasta que estuviera limpia y purificada, pero ella decide salir en su desesperación, y es ese pasaje tan conocido que ella toca el borde de su manto. Todo el mundo, seguramente que están escuchando y viendo este video, lo recuerdan, pero si no relacionamos esa situación específica con lo que el Eterno ha enseñado a su pueblo, entonces va a ser difícil. Así es que ahí encontramos los tzitzit otra vez en el manto. Dice, en el manto con que te cubres. El manto con que se cubría Yeshua, igualmente que sus discípulos, pues seguramente tenían tzitziyot. Él, Yeshua, como el hombre de Dios, el profeta, y para algunos probablemente el Mesías, para otros era seguro el Mesías, esta mujer en su desesperación va y se mete en medio de la gente y toca, se agarra de los tzitziyot. ¿Por qué? ¿Por qué tomó el borde de su manto y por qué tuvo que tomar los tzitzit? Pues por lo que representa, las vestiduras que el Eterno le mandó a su pueblo. Porque dice que pondrán esos flecos, esos flequillos, esos tzitziyot en las 4 esquinas para que se acuerden de los mandamientos. Esta parte es interesante. O sea, en cada tzitzit que tiene un hilo azul, porque es un mandamiento, y que están anudados, y que en la mayoría de los casos tienen 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada nudo representa un libro de la Torá, lo que muchos conocen como Deuteronomio, los primeros 5 libros. Cada nudo representa uno de los libros. Los 5 libros completos se llaman la Torá, donde están todas las instrucciones del Eterno para su pueblo. Ahí están entonces las vestiduras. Ahora, alguien puede decir, sí, pero
hay mucha diferencia entre los mantos que usaban antiguamente y lo que ahora usan los judíos, o muchos de ellos, que se llama manto de oración, que es un talid o taled. Taled se dice sefardí, judío, español, es un taled, es un manto de oración que se le han colocado los tzitzit, porque es parte de las vestiduras que el Eterno le dio a su pueblo, el cual debe de vestirse de esa manera. Es un manto de oración. Existe lo que se llama un talit katán, que es como una camiseta, como un pequeño jorongo. Se mete la cabeza, que es una parte del frente, una parte de atrás, y en cada esquina tiene un tzitzit. Por eso hice alusión a esos zarapes y jorongos, porque pues antiguamente esa costumbre no existía. Pero cuando llegaron los judíos expulsados de España y que seguían siendo perseguidos, pues de alguna manera disfrazaron sus vestiduras, siendo obedientes, y las disfrazaron como para que no parecieran como ese talid original que usaban, y pasaba desapercibido, y ellos seguían vistiendo las vestiduras que el Eterno les ordenó que vistieran como pueblo de Israel. Así es que el Eterno pide que nos vistamos vestiduras así literales, tzitzit, o el manto de oración. Al sacerdote se le dieron, él vestía un turbante. Por muchos años los judíos vestían y se colocaban un turbante en su cabeza. Después evolucionó, así como evolucionó ese manto burdo que había antes, por un talit bonito, un talet bonito, adornado. Y asimismo el turbante que existía antes, pues ahora se llama kippah o yarmulke. Es una kippah que representa que estamos bajo la autoridad del Eterno, y nada tiene que ver con un pasaje que se encuentra en Corintios que habla de que al varón le es deshonroso cubrirse la cabeza. Eso lo vamos a ver en un estudio posterior, porque no habla de cubrirse la cabeza con el rostro. Eso está prohibido para el varón que ora o profetiza, cubrirse su cabeza junto con su rostro, porque el varón es corona de la creación. Así es que el varón lleva esa marca, una corona, pero también es una corona que el Eterno le ha puesto. También es un sello de que es parte del pueblo del Eterno, porque está sujeto única y exclusivamente a su Creador. Así es que hoy concluimos con esto de las vestiduras. Espero que sea de bendición y que recordemos lo que dice en Números. Quiero leerlo por última vez porque con eso comenzamos, pero es importante que quede allí mismo. Números 15, 37, porque dice que estos tzitziyot, esos flecos, o esos hilos, se llaman tzitzit, es la palabra correcta, los deben usar todos los que son pueblo de Israel. Aquí no está hablando exclusivamente de israelitas por sangre, sino aquellos que vienen a ser parte del pueblo de Israel, como dice Romanos 11, pero también para aquellos que son descendientes de esos judíos que anduvieron errantes por todo el mundo, que llegaron a España y que de ahí fueron echados. Números 15, 37. Dice: el Eterno ordenó a Moshe, y el Eterno le dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones, todas, tzitziyot en las esquinas de sus atuendos, y pongan los tzitziyot en cada esquina un hilo azul. Será un tzitzit para que lo miren, y así recuerden todos los misbots de el Eterno, y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos, y que los guíen para prostituirse a ustedes mismos, sino los ayudará a recordar y obedecer todos mis misbots, y hacer kedoshim, apartados o santos, según la versión que ustedes lean. Kedoshim es apartado.
Dice el verso 41, yo soy Yahweh, su Elohim, quien lo sacó de la tierra de Misraim, de Egipto, para ser su Elohim, su Dios. Yo soy Yod-Kei-Va-Kei, el eterno Yahweh, su Elohim. Así es que dice, por todas sus generaciones. Y todos aquellos que están aprendiendo y empezando a introducirse en las raíces hebreas y que quieren ser parte del pueblo de Israel, bueno, tenemos que ir avanzando con esto. Sus mandamientos son vigentes, sus estatutos son vigentes y el atuendo para un creyente sigue siendo vigente. Así es que aquí el que quiera servir al Eterno debe usar tzitzit, las 4 esquinas, debe hacer tevilá de purificación para seguir a Yeshua, el Mesías de Israel. Yeshua, el judío, vivió como judío, nació judío, enseñó entre la tierra de los judíos, de los hebreos, hizo discípulos y cada uno de ellos vivía como un judío, como un hebreo, y cada uno de ellos usaba en su manto tzitzit, es parte de la vestidura, pero también debemos vestirnos de amor, como dice el Hadassah, es verdad, de justicia, de misericordia. Todo esto va relacionado a algo que estamos ya a punto de entrar a ver, que les he estado comentando acerca de las sefirot, que se dice también en la manera hebrea, en el entendimiento hebreo y judío, que es la vestidura de Yahweh, la vestidura del Eterno. Se viste de esta manera. Son esas 10 sefirot que les voy a explicar en el siguiente video. Ya hablamos de las vestiduras, vamos a ver cómo concuerdan las vestiduras del Eterno y cómo se relaciona también con el creyente en el Eterno, que tiene que vestirse con lo que corresponde también a estas sefirot y que tiene que ver con lo que acabamos de ver aquí y que tiene que ver con lo que dice el Brit Hadashah. Todo lo vamos a ir conjuntando para que haya un entendimiento más amplio, más pleno de todo esto. Que el Eterno los bendiga, la bendición del Eterno sobre ustedes